Buen día, estimados. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Ok, vamos a empezar con la asistencia. Rodrigo Sebastián Tamayo. Vicente, ¿Cómo está Rodrigo? Buenos días. Álvaro Fabricio Fernández. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Ricardo Manuel Olaya. Buen día, presente. Buenos días. Marco Antonio Bravo. Joel Máximos Crispín. presente. ¿Cómo está, Joel? Buenos días. Alex Ronnie Barzolo. Eh, Perdón, acá me confundí. Ok, ¿cómo estás, Alex? Michael Anderson Blas Cajas. David Alfonso Mesa Gutiérrez. Presente. Edu Alonso Contreras Guaringa. Edwin Richard García Quispe. Presente. Matthew Alfonso Surco Sela. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Matthew? Nicolás André López Escalante. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ok. Ok, Edu. Ahí te agregamos. Bien. Me parece que no me olvidé de ninguno. Ingeniero, buenos días. No me llamó, pero sí le puso presente. Jaime Carrillo. Ah, ok, ok. Perfecto. Ahí estamos. Genial. Bien. La idea, bueno, de hoy es continuar con la clase anterior, definir lo que vendrían a ser PNIDs y empezar con el programa AutoCAD Plan 3D. Sí, vamos a ver cómo es que realizamos una lectura de PNID y cómo es que creamos un PNID desde un diagrama de bloques. Ok, nos habíamos quedado en un poco de lo que contenía un esquema PNID y también qué es lo que representaba, ¿bien? La idea era representar cómo se realiza el proceso, incluyendo equipos mecánicos con nombres y números, ¿bien? Es decir, unos tags de equipos, eso debe estar incluido en el esquema PNID, ¿bien? Número, tamaño, material y aislamiento de las tuberías, eso también debe estar contenido en el diagrama. También es necesario bucles de control, si bien no es parte del área piping establecer bucles de control, para eso es necesario que el diagrama PNID se comunique con otras áreas. También hemos visto que es un documento multidisciplina. Nosotros vamos a tener dentro de un PNID lo que se conoce contenido mínimo, también indicando, por ejemplo, los sentidos de flujo. Bien, vamos a tener
que puede estar ubicado todo dentro de un mismo sentido, cuáles son los ingresos, y cuáles son los productos, ¿bien? Esto a través de que puede ser una etiqueta, esta es una etiqueta, ¿bien? Una etiqueta nos dice cuál es el producto a ingresar a ese sistema, ¿bien? Acá tenemos, por ejemplo, vapor de alta. Esto que está representativo acá es un tag, ¿bien? Este tag, si bien no es, la forma de agregar acá no está normada, ¿bien? Esto puede ser muchas veces a través de criterios del cliente o un criterio general, ¿sí? Lo mínimo debe contener dimensiones nominales, número correlativo y piping class, ¿sí? Eso es lo que debe contener como mínimo. Por ejemplo, acá podemos ver el diámetro que continúa en la línea y se da el ingreso hacia nuestra bomba, ¿bien? Sí, hay una consulta por ahí, no logro, veo que ahí está activado el audio. Recuerden, si tienen cualquier consulta, este, pueden interrumpir sin problema, ¿eh? No, no hay problema. Bueno, decíamos que teníamos acá el ingreso de producto, en este caso vapor de alta, hacia una turbina, ¿bien? Y esta turbina está alimentando, está sirviendo como una generación de energía para la bomba, ¿sí? Tenemos el ingreso, acá tenemos las salidas y tendríamos vapor de media, ¿bien? Vapor de alta y vapor de media, ¿sí? Vamos a ver paso a paso cómo es que damos lectura a instrumentos, cómo es que agregamos este, equipos, ¿sí? ¿Cómo está Marco? A ver, te agregamos antes que me olvide. Bien, ok. Entonces vamos a pasar por una serie de etapas para poder desarrollar ese diagrama, ¿sí? Una serie de etapas. Estas etapas abarcan desde una ingeniería conceptual, bien, es decir, identificar la factibilidad, requisitos, este, requerimientos del proceso adicionales, bien. Entonces aquí aparece lo que vendría a ser un diagrama de bloques. Vamos a tener entonces después una ingeniería básica, donde se definen las operaciones físicas, químicas, biológicas que van a realizarse, ¿sí? Entonces se desarrollan los primeros P&ID, ¿bien? Esto acá entra de lleno lo que vendría a ser la ingeniería de procesos. ¿Bien? Aquí entran nuestros aportes para el trazado de un P&ID base, ¿bien? Se verifica ya en una etapa de detalle el diseño contra requisitos técnicos, ¿sí? Se es un versus los requisitos técnicos, normativa, ¿bien? Se realizan las modificaciones pertinentes para garantizar la funcionalidad y seguridad del proyecto, ¿sí? Entonces aparecen acá los PNID a detalle. ¿Por qué es importante un esquema PNID? Bien, este documento es importante en la industria ya que permite el desarrollo de manuales y procedimientos operacionales de la planta. Es un documento multidisciplina para la comunicación del proyecto. Permite desarrollar las filosofías de seguridad y control. Bien. Es decir, cómo estos dos van de la mano en los requisitos de operación en planta, ¿sí? Operación de la planta. Es la base para la programación y control de plantas. Permite evaluar el progreso de la construcción. Bien. Uno acá puede identificar líneas críticas
líneas críticas para poder a ellas darle un peso más elevado en la rapidez de los tiempos de construcción comparado con las otras líneas, en los tiempos de entrega. Sirve también para el entrenamiento de operarios. Bien, acá se pueden identificar las válvulas de control que participan, ¿sí? Algunos lazos de control formando bucles. Entonces los operarios utilizan estos esquemas para un entrenamiento en el proceso, ¿sí? Para todo esto es lo que sirve un diagrama PNID, ¿bien? Por sus siglas, por sus denominación en inglés, acá vamos a tener piping, ¿bien? Instrumento y diagrama. Diagrama de tuberías e instrumentos, ¿sí? ¿Qué normas vamos a tener nosotros? Normas de referencia. ¿Qué normas de referencia vamos a tener para el desarrollo de estos documentos? Bien, existe la normativa ISA S5.1, bien, que permite realizar la identificación y símbolos de instrumentación. ISA S5.2, que permite realizar diagramas lógicos binarios. ISA 5.3 para símbolos gráficos encargados de la parte de distribución y control lógicos. Bien, acá vamos a tener símbolos gráficos para PLCs. ISA, ISA S5.4, diagramas de lazos de instrumentos. Y 5.5, símbolos gráficos para visualización de procesos. Bien. ¿Qué es lo que utiliza normativa PIP? Normativa PIP absorbe ISA, bien, absorbe todo lo que es ISA, pero agrega algunas cosas para que sea exclusivo del ambiente de la industria tipo petroquímica, ¿bien? Y refinería, ¿sí? Agrega este, más detalles, más bloques, ¿bien? De manera que pueda ser utilizado en este tipo de industria. El estándar PNIP, ¿sí? Indica las prácticas en los procesos industriales y son confeccionados en el Instituto de Austin, en Texas, ¿bien? Existen estándar PIP también utilizado para criterios de decisión de análisis de flexibilidad. Tiene su propio estándar con criterios mínimos para decidir si en si en la instalación aplica o no la realización de un análisis de tensiones exhaustivo. ¿Bien? No son las únicas normativas. ISA no es la única normativa. Existen también normativas DIN, ¿sí? Que son dedicadas para la industria para la creación de PNID, normativa GIS. Bien. De los más utilizados acá, nosotros vamos a tener ISA y normativa PIP. Bien, son los dos más utilizados y estos dos son los que se encuentran en AutoCAD Plan 3D como bloques generales. Bien, es importante también, es importante conocer que no son del todo restrictivos. Bien, permiten agregar simbología nueva, permiten agregar simbología dependiendo de la industria. Bien, siempre y cuando esté en el plano lo que se conoce una leyenda, bien, una leyenda indicativa, ¿sí? De qué representa cada bloque. Bien, no existe normativa de consenso internacional para todos, ¿sí? Esto puede llegar a depender de la industria del proyecto, del operador, casa de ingeniería, bien. Cada uno puede llegar a utilizar una simbología específica, ¿sí? Puede ser que una casa de ingeniería utilice este símbolo para una bomba, puede ser que otra casa de ingeniería utilice este otro símbolo para una bomba. ¿Bien? Eso no es restrictivo, ¿sí? Siempre y cuando esté claro en una leyenda qué representa, ¿sí? Obviamente normativa PIP
En cuanto a bloques a utilizar es el más completo, se podría decir. Bien, aquí ya cuenta con determinados bloques que son estandarizados y utilizados, ¿sí? Ok. Después es necesario contar con partes de cómo realizar una lectura de instrumentos. Bien, esta lectura de instrumentos está dada, por ejemplo, está representada, ¿sí? Por líneas de comunicación. Esta línea de comunicación puede salir, por ejemplo, acá de una válvula de control. Bien, acá tenemos las líneas de conexión que pueden ser este, un instrumento conectado a un acumulador, a un tanque. ¿Sí? Esto es un tanque. Acá tendríamos entonces una válvula con actuador donde tenemos un instrumento y este instrumento tiene un indicador. ¿Sí? Entonces es muy importante establecer acá, pequeño, gráfico, en este pequeño gráfico, este, cuál vendría a ser el significado de esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que aquí aparece una circunferencia sin una línea interna. ¿Bien? Esta línea interna divisoria puede tener adicionalmente líneas punteadas. ¿Bien? Ya vamos a ver qué significa. Bien. Los círculos en general representan instrumentos que pueden ser de distintos tipos. Las letras indican qué tipo de instrumento, bien, cuál es la función del instrumento y cuál es la variable relacionada, ¿sí? Los números identifican el lazo de control, ¿sí? Es decir, que todos los equipos e instrumentos que participan acá pertenecen al lazo número 100, ¿bien? Pertenecen al lazo número 100. Entonces, esto nos permite identificar cuáles son los elementos que van a participar para realizar este, el control de un proceso, ¿sí? O la medición de un proceso, ¿bien? Acá tenemos un ejemplo de un lazo de control simple, ¿bien? Que participa, tenemos acá una válvula de control a la descarga de la bomba, ¿bien? Fíjense que la variable que depende del proceso, o sea, lo que nos interesa medir, ingresa a un instrumento controlador. Acá se produce acá se produce una adición, o puede ser una suma, puede ser una sustracción, una integral, ¿sí? Un diferencial, un multiplicador, ¿sí? Esto va a depender de qué tipo de control tengamos acá, ¿sí? Entonces, el resultado, ¿sí? El resultado final nos va a dar la variable controlada, ¿sí? Y esa variable controlada es la que va a actuar sobre esta válvula, ¿sí? Ya sea cerrando, ya sea abriendo, de manera de garantizar que el proceso tenga una continuidad, ¿sí? Fíjense que estos instrumentos participan acá de una forma de círculos y además tienen líneas representativas, ¿bien? Lo importante es primero identificar qué significa cada instrumento. Si tenemos una circunferencia simple se trata de un instrumento discreto. Si es una circunferencia e incluye un rectángulo, bien, que está en el perímetro, esto puede ser una pantalla compartida, un display compartido, bien. Acá puede ser más de un instrumento conectado, más de uno, acá uno, bien. Esto es una función de computadora. Acá permite realizar operaciones muy rápido. Y acá tenemos un control lógico programable, un PLC. Bien. Esto puede ser acá un Arduino y esto un PLC. ¿Sí? Ahora sí, dentro de la circunferencia tenemos una circunferencia vacía, tenemos una línea, esta línea puede estar punteada, esta línea es doble o doble punteada. ¿Bien? Cada esquema tiene un significado, ¿sí? Estos significados están en normativa ISA S5.1, ¿sí? Pero como resumen, si no tenemos una línea, vamos a ver qué significa montado en campo o localmente, ¿bien?
Si tiene una línea, significa que el instrumento está montado en el panel principal y además es accesible para el operador, ¿sí? Si tiene una línea punteada, indica que el instrumento está montado detrás del panel o en una consola de instrumentos y no es accesible para el operador. Si tiene una línea doble, está montado en tablero o panel de instrumentos auxiliares. Do- una línea doble llena. Si es una línea doble punteada, está montado en panel auxiliar, no accesible al operador. Bien. Eso vendría a ser los significados principales para instrumentos discretos. Como instrumentos discretos podemos tener, por ejemplo, indicadores de nivel, indicadores de presión, bien, identificación, ¿sí? En la forma más completa de lectura de PNID vamos a tener tres letras, ¿bien? Esa es la forma más completa de designación, ¿sí? La primera letra va a indicar la variable, bien, la primera letra indica la variable. La segunda letra indica cuál es la función de lectura. La tercera letra indica cuál es la función de salida. En la parte inferior vamos a tener el lazo de control. Y si hay un número adicional, vamos a tener cuál es el número de panel, ¿sí? O tablero que está, en el que está instalado. Bien. Por ejemplo, en FE, primera letra viendo desde frente, ¿sí? Viendo de frente, contando a partir de la izquierda. Esa es la primera letra, ¿sí? La primera letra que representa acá, vamos a tener la variable. Entonces F vendría a ser la variable. Bien. Y F está tabulado según normativa ISA que representa flujo. Segunda letra E representa la lectura, ¿sí? La función de lectura. En este caso, la función de lectura indica que es un elemento primario. Bien, es decir, que está montado dentro de la línea, ¿sí? Y permite realizar una lectura. Bien, entonces es un instrumento primario para medición de flujo. Esto puede ser ¿qué tipo puede ser? Puede ser una placa orificio, puede ser un flujómetro, bien, puede ser un flujómetro que nos permita realizar la lectura en ese momento de la variable f para esa línea, ¿sí? Y el número 101 indica el lazo de control número 101 y como no cuenta con ninguna línea acá, entonces está montado en campo, ¿sí? Está montado en campo. Segundo ejemplo, si tenemos tres letras acá, la primera letra indica la variable temperatura, la segunda letra indica la función de lectura de indicador y la tercera letra un controlador. Entonces este instrumento es un controlador indicador de temperatura. Bien, se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Ya que estos siglas que están acá en inglés, la lectura en español, castellano, es de derecha a izquierda, mirando de frente, ¿sí? Esto vendría a ser elemento primario de flujo, esto elemento controlador, indicador de temperatura. Bien, como tenemos una línea acá en la circunferencia, esta línea representa que el elemento está montado en un panel y es accesible, ¿sí? Es decir, que el tablero donde está montado es accesible para el operador. Probablemente tiene una tapa de apertura y cierre donde se puede acceder para lectura. Bien. Y el número inferior indica cuál es el lazo de control donde donde se tienen estos instrumentos. Y el número 2 como variable indica el número de panel, en este caso, el tablero número 2. Bien. Acá tenemos lo anterior, pero expresado como en una lectura lineal. Bien, primera letra, letras sucesivas, número de lazo y un sufijo.
Bien. ¿Qué podemos tener? ¿Qué variables podemos tener y qué variables admite normativa ISA y, y las cuales son absorbidas por normativa PIP? Bien, las variables que admite, si estamos hablando de primera letra, tenemos la letra D, que representa una variable diferencial, ¿sí? Perdón, variable densidad o peso específico. La letra A, que representa análisis, bien. La letra E, tensión, F, caudal, G, calibre, ¿sí? J, potencia, M, humedad, R, radiactividad, T, de temperatura, U, multivariables, multipuerto, B, viscosidad. El que está libre es el símbolo Y, ¿sí? Ese se encuentra libre, es decir, está sin uso. Z indica posición, ¿sí? Esas son las variables que podemos encontrar. Bueno, y P para presión o vacío, ¿bien? Dentro de la línea. La segunda variable, ¿sí? La segunda variable puede indicar, por ejemplo, si estamos hablando de S, si esta S está ubicada en la segunda posición, ¿bien? Si esta S está indicada, está en la segunda posición, entonces puede ser un interruptor, ¿bien? Si acá tenemos A ubicado en segunda posición, puede ser una alarma, ¿bien? Entonces, cuando tengamos que realizar una lectura de instrumento, vamos a venir acá a estas tablitas y realizar la combinación correspondiente, ¿sí? ¿Cuál es la combinación que tenemos? Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos de los instrumentos más utilizados Pero una en la consulta. industria. Ahí decían tres opciones libre. ¿A qué se refiere con la N, la O, la Claro, Y? eso quiere decir que son pocos usados, o sea, no encontramos un instrumento que se adapte a eso como variable, ¿sí? Al ser libre, entonces, ustedes acá pueden, por ejemplo, si tienen que medir este, una variable nueva, ¿no? Bien, una variable nueva que no participa en esta lista, ¿sí? Ustedes pueden añadir, como queda libre acá, pueden utilizar n, por ejemplo, ¿sí? Y n en su leyenda representa, bien, por ejemplo, l- qué sé yo, luz de lectura por un luxómetro, ¿bien? Como está libre acá, ustedes pueden utilizarlo como algo general, ¿sí? No tiene una representación única, ¿bien? Siempre y cuando esto lo agreguen en una leyenda, pueden utilizarlo. Sí, Gilbert, te escuchamos. Profe, una consulta. Normalmente nosotros cuando diseñamos las tuberías, este tema de flujo o lazos lo realiza el procesista o en este caso los instrumentistas. ¿En qué momento nosotros le damos o ellos nos dan la información o nosotros le damos el PNID y ellos instalan estos lazos? Bien, por lo general si estamos hablando una parte multidisciplina, nosotros enviamos un PNID inicial, ¿sí? Y en ese PNID se acoplan y le agregan los lazos de control, ¿sí? Porque, volviendo acá a este ejemplo, bien, estos trazos que aparecen acá, por lo general lo desarrolla el área de piping, ¿sí? Este trazo que viene de la aspiración de la bomba, este trazo que viene de la descarga de la bomba, ¿sí? Entonces, el procesista necesita identificar a dónde va a agregar esos lazos de control, ¿bien? Y para ello necesita que esté creado, ¿sí? Este primer esquema. En este primer esquema, por lo general lo desarrollamos desde el área de piping, ¿bien? Esto que está acá. Esa es en una empresa multidisciplina, ¿sí? Entonces, nosotros le entregamos el diagrama y ellos agregan sus lazos a nuestro diagrama. Claro. Así es, porque si no, si ellos empiezan desde cero acá,
no tendrían una referencia donde agregar este lazo. ¿Dónde agregarían ese lazo si no tienen un trazado previo, ¿no? Sí, esto es en un equipo sencillo. Ahora sí son equipos este, más importantes que muchas veces tienen un montón de líneas. Puede ser que ellos puedan iniciar un primer trazado, ¿sí? Pero por lo general es este esquema, ¿sí? Ok. Entonces podemos realizar combinaciones, ¿bien? De tres variables. Si estamos hablando de LRC, vamos a decir controlador, registrador de nivel, ¿bien? Recuerden que la lectura en castellano, en español, es desde la parte derecha a la parte izquierda, ¿bien? Esto es un controlador, indicador de presión, ¿bien? Esto es un transmisor de densidad, un F, un FY indica cálculo de caudal, es decir, que el instrumento acá que va a participar realiza un cálculo de caudal, ya sea por una suma o una diferencia, ¿bien? FFC representa controlador de relación de caudal, ST representa un transmisor de velocidad, TDT un transmisor diferencial de temperatura, F y C controlador, indicador de flujo, P y T representan transmisor de presión, T y C controlador de temperatura, transmisor de flujo, controlador indicador de estados y transmisor diferencial de presión, ¿sí? En vez de utilizar bloques en conjunto, ¿sí? En vez de utilizar bloques en conjunto, un solo bloque que represente, por ejemplo, aquí bueno, vamos a hacerlo. Si tenemos aquí la salida de una línea, bien, y en la parte superior vamos a tener la conexión de un instrumento que puede ser un manómetro, bien, y en otra parte de la línea nosotros vamos a tener otro instrumento que nos permita realizar una lectura, ¿sí? Pero esta lectura puede ser diferencial, ¿bien? A través del instrumento uno y 2, ¿sí? Entonces se realiza esta lectura diferencial, ¿bien? Y esto va a ir a un panel de control, ¿sí? Acá están todos los cables de transmisión, en las señales, bien, acá puede haber un transductor que nos permita transformar esta señal, ¿sí? En vez de utilizar todo este bloque acá, todo este bloque, bien, por eso que nacen los esquemas, ¿no? Todo este bloque representaría un PIC, bien, un controlador indicador de presión, ¿sí? Eso por lo general son los más utilizados, ¿sí? Aquí en pantalla tenemos un acumulador, ¿sí? Un tanque acumulador. Acá tenemos el fluido, ¿sí? Tenemos un transmisor de nivel o un LT, ¿bien? LT que representa, ¿bien? Si tenemos dos variables, LT, la primera variable indica un transmisor y L de nivel, ¿sí? Un transmisor de nivel y esto nos permite entonces dar una señal hacia un control, ¿sí? A un control de nivel LC, ¿bien? Y ese control de nivel actúa sobre la válvula, ¿sí? Si está alcanzando un nivel mínimo, va a actuar, acá, va a actuar de forma de abrir la válvula. Si está actuando en un nivel máximo, va a actuar en cerrar la válvula, ¿sí? O sea, va a depender de la lectura del instrumento transmisor de nivel, ¿sí? Esos, eso podría ser un esquema de un lazo sencillo, ¿sí? Ok. ¿Qué información debe contener un PNID ahora desde una perspectiva gráfica? Bien, siempre debe identificarse claramente cuáles son los cambios de diámetros en una instalación y, más importante todavía, identificar cuáles son los cambios de piping class. Bien, un cambio de piping class acá, cambio de especificación debe estar acá indicado.
¿sí? Puede ser que hasta la válvula tengamos una clase A y después una clase B. Entonces debe estar indicado como un límite y este debe ser representativo en en un esquema PNID, ¿sí? También debe indicar los bordes o límites de batería. Estos bordes o límites de batería pueden representar acá un skid, pueden representar un equipo tipo paletizado, ¿bien? Que se adquiere como bloque, ¿sí? Por lo general, los fabricantes deben suministrar ese esquema PNID adquirido a través de un externo, ¿sí? Se agrega ese PNID con un bloque y acá por lo general aparece como una línea en trazado fino, ¿sí? Una línea en trazado fino y si esto, acá tenemos ya la tubería propiamente dicha que participa y ha sido diseñado por la casa de ingeniería, participa con una línea más gruesa, ¿bien? Puede ser un límite de batería o también pueden ser límites de áreas, ¿bien? Dentro de una misma planta. Esos límites deben estar indicados en el PNID, ¿bien? Límites de edificio, ¿sí? Si está adentro o fuera del edificio. Límites de trabajo, una parte que indique ingeniería, otra parte suministrada por vendor, ¿bien? Límites de áreas de piping y límites de áreas de instrumentación. Por lo general, si tenemos un típico de instrumentos que pueden ser acá un manómetro, ¿bien? Acá, en vez de utilizar esta configuración, ¿sí? Para que esto genere todavía una mayor división, algunos típicos pueden estar dados por una válvula, ¿bien? Y acá la salida para la conexión del piano, del instrumento, ¿sí? Entonces, los límites acá pueden estar después de esta abrida, ¿sí? A partir de acá es decisión exclusiva el área de instrumentos y control, ¿sí? Puede estar de estas dos formas, ¿bien? Área de instrumento y control expresado como límites, ¿bien? Esto, por ejemplo, para un instrumento tipo manómetro, ¿sí? Límites de suelo, también debe estar claro cuál es el límite hacia tubería enterrada, utilizando la simbología UG, ¿bien? UG representa línea enterrada y AG representaría lo que sería línea aérea, ¿sí? Estos límites deben estar establecidos que por lo general acá vamos a tener un cambio de materiales, ¿sí? Acá puede ser un material HDP, acá puede ser un material de acero, ¿bien? Y acá podríamos tener una vinculación con este, una brida, que se conoce en la jerga como brida loca, ¿bien? Más Steuben, ¿bien? Que nos permita realizar la conexión acero versus tubería HDP, ¿sí? Un sistema bridado acá, ¿bien? Que nos permita realizar que contemple esa variación, ¿bien? Eso debe estar también muy claro, más que nada estos límites, ¿sí? Los límites deben estar muy claros en un PNID, ¿bien? De igual forma, si se trata de tubería fuera de orilla, es decir, en un ambiente marino, y tubería en planta, ¿sí? Esto también debe estar indicado como límites, ¿sí? Simbología de líneas, ¿bien? Si utilizamos lo que es normativa PIP, vamos a tener simbología mínima que comparte con normativa ISA, ¿bien? Una línea, sin ninguna interferencia, una línea totalmente continua, representa una conexión a proceso, enlaces, ¿bien? Conexiones de instrumentos, ¿sí? Si es una línea más fina, puede representar exclusivamente una alimentación a instrumentos. Una línea más gruesa puede ser conexiones de tuberías a procesos, ¿bien? Esto lo vamos a representar por lo general con una simbología de colores, ¿sí? Que ya están establecidos en PIP, ¿bien? Y que nosotros podemos adoptar a nuestro modelo, ¿bien? Siempre y cuando acompañemos con una leyenda, ¿sí?
Si, por ejemplo, tenemos una señal hidráulica, podemos utilizar esta simbología de una línea con unas Ls seguidas, una señal neumática, una línea continua con líneas transversales, señal electromagnética con unas ondas, ¿bien? La tipología de línea está incluida en programas tipo AutoCAD Plan 3D y simplemente nos permiten seleccionar para poder utilizar en nuestros modelos. Bien, nosotros seleccionamos y adaptamos. Es importante también establecer una simbología general de válvulas. Bien, si no tenemos en claro todavía qué tipo de válvula vamos a utilizar, esto por lo general puede darse en una primera entrega, ¿bien? Lo correcto es trabajar con una simbología general, ¿sí? Esa válvula puede representar cualquier otro tipo, ¿bien? Ahora sí específicamente ya conocemos la válvula, podemos utilizar una válvula del tipo globo con esta identificación, una válvula mariposa, una válvula de bola, ¿sí? PIP utiliza esto que está acá, pero repito, no es restrictivo. Puede ser que para otra casa de ingeniería, para otro diseñador, lo utilice de esta forma, ¿bien? Válvula de 3 vías, 4 vías, en ángulo, válvula diafragma, ¿sí? Estos son algunos símbolos que pueden llegar a ser aconsejados, ¿sí? Y repito, no son del todo restrictivos, ¿bien? Lo que sí es restrictivo es cómo se realiza la lectura del instrumento, ¿sí? La representación del instrumento y la naturaleza de las líneas de señales, ¿sí? Eso sí puede llegar a ser restrictivo y sí tiene consenso internacional, ¿bien? Después, en cuanto a los bloques y demás, eso queda a cargo a través de una casa de ingeniería, de especificaciones previas del diseñador, o pueden seguir adoptando los bloques por defecto de PIP, ¿bien? De igual forma con los actuadores, ¿bien? Vamos a tener actuadores con muelle, deben estar identificados, con motor rotativo, ¿bien? Esto, si acompañamos, si vamos a ver un circuito de tipo lazo de control, si el control puede ser neumático, vamos a tener cilindros, ¿bien? Estos cilindros van a estar, si son de simple acción o de doble acción, también deben estar representados, ¿bien? Esto más que nada. Esta parte de control está dado por la ingeniería de proceso, ¿bien? Pero siempre es bueno reconocer qué representa esos símbolos, ¿bien? Ok. Dentro de piping, entonces, como resumen, vamos a poder tener identificación de datos de línea, ¿sí? Ahora les voy a mostrar dos identificaciones, ejemplos de trazados de tag de líneas, ¿bien? Segundito. Bien, este es un ejemplo de especificación de línea para tuberías en extracción de litio. Bien, esta designación, fíjense, para estas líneas, las primeras letras indican cuál es el diámetro nominal en milímetros. Segundas letras pueden indicar tipo de servicio. Después está seguido por el código de área.
después por la clase de material, ¿bien? Después un número correlativo interno, ¿sí? Este número correlativo por lo general se suele utilizar a partir de 3 cifras mínimas, ¿bien? Y siempre dejando un espacio de 5 a 10 bloques. Es decir, vamos a pasar de una línea 100 a una línea 110 correlativa, ¿sí? De manera si en un futuro se agrega una nueva línea acá, ¿bien? El orden de líneas no se vería alterado, ¿no? Si se agrega uno nuevo entre 100 y 110, aquí podríamos llegar a tener 105, ¿sí? Un tag 105, ¿sí? Por eso que la numeración es dejando un espacio. Después, bueno, vamos a tener también un indicativo del tipo de aislación. Si la línea está aislada, en la parte final vamos a tener una indicación de aislación. ¿Bien? Una especificación utilizada en minería puede llegar a ser que las primeras letras representen el diámetro en pulgadas, segundas letras el servicio, las letras siguientes el número de línea, ¿bien? Después seguido por este, la clase del material o piping class, después seguido por el número de área y el tipo de aislación. Bien, estos pueden ser algunos ejemplos, ¿sí? Que podemos ver que se utilizan. Bien, obviamente cada uno de los códigos que están acá está en la división de áreas. Bien, fíjense que esta planta para el número 400 tenía identificado como planta ADR, para 950 suministro de distribución de agua. Bien, ok. Si volvemos entonces a identificación de líneas y el contenido mínimo en el pipe, en un PNID, si en un diagrama PNID, vamos a tener todo esto que está acá forma parte de los tags, ¿bien? De los tags de líneas, el contenido mínimo, ¿bien? Contenido mínimo de los tags de líneas, ¿sí? También se asignarán diferentes números de secuencia en las ramas de líneas que terminen en diferentes números o equipos de líneas, ¿bien? Es decir, que acá vamos a establecer los límites o cambios de numeración, ¿bien? El número de secuencia no se cambiará si la línea fluye a través de un elemento especial de tubería o una válvula de control, ¿sí? Es decir, que si dentro de la línea tenemos una válvula de control, acá tenemos la línea TAG 100 y acá tenemos la línea TAG 150, esto vendría a ser incorrecto, ¿sí? Si hay una válvula de control, siempre hay que conservar acá una válvula de control, hay que conservar lo que vendría a ser el tag. En este caso podría ser continuamente el tag número 100. ¿Bien? ¿Cuándo cambiamos de tag? Cuando tenemos límites en cambio de clase, que hay un cambio de clase. Cuando tenemos un cambio de clase implica cambio de solicitaciones, ¿no? Tenemos presión 1, presión 2, temperatura 1 y temperatura 2. Entonces, para estas condiciones vamos a utilizar dos materiales distintos. ¿Bien? Ahí podemos dar un cambio de número. También cuando tenemos un límite de una válvula que sea distinta a una válvula de control, cuando tenemos cambios de diámetro, ¿bien? Cuando tenemos la unión hacia un equipo, ¿bien? Acá vamos a tener entonces un tag único, ¿sí? Eso podrían ser algunos ejemplos. Entonces, también vamos a ver que este, los campos, el tamaño de espesor de aislación también debe mostrarse, eso es lo que veníamos diciendo, en un diagrama PNID, ¿bien? Código de servicio de línea, eso también debe estar representativo en la codificación o tag de línea, ¿bien? El símbolo punteado se utilizará para líneas existentes y la línea se etiquetará como existente, ¿bien? La canalización de nuevas líneas representadas en un PNIDs existentes, ¿bien? Puede llegar acá. Todo lo que es existente, obviamente, en cuanto a líneas, deberá mostrarse, ¿bien? Los límites de suelo deben mostrarse, eso ya lo vimos, ¿bien? Líneas punteadas también pueden representar equipos propuestos o equipos duplicados, ¿bien? Así que es muy importante también el tipo de línea que vamos a utilizar, ¿sí? Símbolos de válvulas. Los símbolos se pueden agregar y adaptar según el requisito que nosotros tengamos y pueden ser adicionales a los que muestra PIP. Bien.
Todos los símbolos de la válvula se mostrarán a tamaño completo. Bien, los símbolos de válvulas de tamaño reducido no se mostrarán para drenajes y venteos. El tamaño de la válvula no se mostrará a escala. Bien, es decir que si tenemos esto en un PNID, puede ser que esta longitud acá, obviamente no tiene por qué coincidir con la longitud de campo. ¿Sí? Un esquema PNID es representativo y es un indicativo de todas las señales, líneas de control e instrumentos que van a participar en el proceso. ¿Bien? Símbolos de la válvula utilizarán para definir tipos de cuerpo de válvulas de control. ¿Sí? Es decir, que una válvula de control acá puede ser tipo compuerta, acá puede ser una del tipo, globo. Bien. Adicionalmente, para identificar que se trata de control, obviamente va a acompañar con un símbolo adicional, ¿sí? Se mostrarán las válvulas permanentes de prueba hidráulica de venteo en punto alto y drenaje en punto alto. Esto es importante y no es del todo restrictivo. De hecho, algunos clientes prefieren que la identificación este, para prueba hidrostática, bien, si tenemos una línea, ¿no? Esta es una línea y acá tenemos un punto alto, acá vamos a tener que eliminar el aire remanente, entonces acá tenemos una conexión para prueba hidrostática, y si tenemos un punto bajo, acá vamos a tener una conexión de drenaje para punto inferior, ¿sí? Si es prueba hidrostática, el típico mínimo de conexión es el siguiente, es un socolet, es un niple y son extremos bridados, ¿bien? Es una brida ciega aquí que participa que se utiliza en la prueba hidrostática, ¿sí? Otro típico puede ser un socolet, niple, y en la parte una tapa roscada que finalizada la prueba hidrostática, lo que se hace acá es un cordón de soldadura, ¿bien? Ahora, si los venteos y drenajes van a ser operativos, esto se debe añadir en el PNID, ¿bien? Y debe estar justificado por el área de procesos. Con venteos y drenajes operativos me refiero a este, que acá en la división cuente con una válvula de operación. ¿Bien? Una válvula de operación. ¿Sí? Algunos clientes prefieren que lo que son venteos y drenajes, repito, para prueba hidrostática no se muestren en el PNID, ¿bien? Sino que ellos sean agregados a partir del trazado en campo, ¿sí? A través de la decisión de ubicación, pero tampoco no es una buena, no quedaría del todo mal que se muestren ya en una primera entrega, ¿sí? Esto es solo para prueba hidrostática, ¿sí? No sé, se van a agregar obviamente válvulas con las etiquetas representativas, bien, conexiones finales de válvulas no deben indicarse con la excepción de válvula ciega, válvula con una tapa en un extremo, ¿sí? Y cualquier diseño en el que este requisito sea crítico. Bien. Válvulas de derivación integral, ¿sí? Se mostrarán. Estas válvulas de derivación integral implican que sean utilizadas en un calentamiento, en una presurización. Bien. Accesorios para tuberías, bien. Se pueden añadir símbolos que se ajusten a nuestro trazado. Repito, todo lo que es bloques no es restrictivo. Los reductores se mostrarán. El tamaño del reductor no tiene por qué ser fiel al real, ¿sí? En un PNID se representa con un esquema. Las conexiones de soldadura se mostrarán si procede, por ejemplo, en boquillas de buque. Conectores y símbolos de soldadura, ¿bien? Un conector fuera de página se utilizará para enlazar PNIDs. Puede ser que dentro de un mismo proyecto tengamos división de áreas y dentro de esas áreas vamos a tener que compartir hojas de PNID, entonces vamos a tener que utilizar conectores, ¿bien? Estos conectores de página obviamente deben indicarse en un PNID, ¿bien?
Ok, vamos a ver unos ejemplos de lo que vendría a ser un checklist para verificación de PNID. Bien, si tenemos aquí un PNID básico, ¿sí? Un PNID básico, ahora estamos viendo la parte de lectura, ¿sí? En un PNID básico nosotros vamos a identificar tamaños de línea. Bien, podemos ver acá una línea muy fina que, que está establecida como límite. Bien, esta línea fina establecida como límite puede representar para nosotros, puede ser representativo para nosotros de lo que vendría a ser un equipo que entregará un proveedor, ¿sí? Entonces el proveedor debe suministrar con todos los instrumentos, con todas las conexiones, y esto viene acá a ser como un paquete, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los equipos que participan. Bien, acá tenemos un equipo paletizado, acá tenemos una zona de equipos finales, equipos principales de bombas, bien, acá tenemos las tres bombas que participan. Lo siguiente es identificar líneas principales y líneas secundarias. Bien, independientemente del proceso que tengamos, bien, esto es, este bloque que está acá representa una caldera, bien, entonces vamos a tener alimentación hacia una caldera, bien. Siguiendo el esquema vamos a tener que seguimos unas líneas acá que ingresan hacia un colector, bien, este colector es donde se encuentra ubicada cada una de las aspiraciones o succiones de las bombas, ¿bien? Entonces acá tendríamos una línea de aspiración, ¿bien? Acá tendríamos identificada la línea de aspiración, línea de aspiración, ¿bien? Y tendríamos acá identificado el ingreso desde la zona de equipos, ¿bien? Siempre siguiendo el sentido de flujo, ¿bien? Tendríamos acá el ingreso, acá pasa por un separador, ¿bien? Y forma parte de la aspiración de las bombas. Bien, después siguiendo las bombas vamos a tener una impulsión o descarga. Esa impulsión o descarga, se cambió acá de color. Bien, esta impulsión o descarga vamos a utilizar otro color, un color verde. Bien, línea de impulsión o descarga. Bien, hacia la caldera. Después, bueno, vamos a identificar acá un bypass de arreglo para poder sacar este, la válvula antirretorno check para un mantenimiento. ¿Sí? Acá podemos identificar este bypass, bien, utilizado para este caso. Bien. También podemos identificar la salida del producto. Bien, eso lo vamos a hacer con otro color. La salida de producto. Bien, entonces ahí podemos ver, bueno, acá nos quedó una línea utilizada este, para una retroalimentación, ¿sí? Acá faltaría la parte de control, pero acá hay unos símbolos de control, si se alcanzan a ver acá en la parte superior de la válvula, ¿sí? Estos lazos de control aquí faltarían agregar, ¿sí? Indican que si se supera
los niveles que pueden llegar a alcanzar en el sistema. Entonces va a ser necesario que, que cierta cantidad de fluido retorne hacia la bomba, ¿sí? Hacia la caldera, perdón, ¿sí? Entonces esto que está acá tendría como un rebose, ¿sí? Esta línea lo vamos a hacer con otro color. Entonces esta línea que está acá, faltaría agregar ahí la parte de control por nuestros compañeros de procesos. Bien, ok. Entonces podemos ver que se trata de un esquema circular, ¿sí? Si nosotros resumimos todo esto, es un esquema circular, ¿bien? Tenemos la aspiración de las bombas, ¿sí? Tenemos la descarga hacia la caldera lleva este fluido de retorno hacia los equipos iniciales y fíjense cómo se va haciendo este proceso circular, ¿sí? Se va dando el enlace entre inicio y final, ¿sí? Es un proceso cíclico de alimentación a una caldera, ¿sí? Entonces, en cualquier sistema, nosotros lo que debemos hacer primero, si tenemos la posibilidad, imprimir el PIN-ID, ¿bien? Si no, lo podemos hacer ahí dentro del PDF, agregar con marcadores distintos, ¿bien? De distinto color, lo que nos interesa observar, ¿sí? Dentro del esquema, ¿bien? Ahora entrando a detalle de los componentes, ¿sí? Entrando a detalle de componentes, vamos a ver otro PNID para poder identificar en conjunto qué tipo de instrumentos, qué tipo de conexiones podemos encontrar, ¿bien?